ya en esta dinámica um, un año. O sea, en este momento también estamos celebrando un año de transmisiones o de conexiones, más bien en conjunto, con los hermanos, tanto de las que se encuentran en Santander, los hermanos que se encuentran en el eje cafetero, los de aquí del Valle del Cauca y aún de otras partes del país e inclusive del mundo se han conectado en esta ocasión. Entonces, ya llevamos un año en estas transmisiones, en estas conexiones en conjunto, entonces es una gran oportunidad. Y hoy, con respecto a, al Día del Padre, que es una ocasión en la que nos congrega en este momento, queremos hacer algo diferente. Que ahora me escuchen mejor, si es que de pronto mejora un poco el sonido. Hoy vamos a predicar en conjunto, vamos a hacer la reflexión bíblica juntos con mi hermano Carlos Arturo, que se encuentra, bueno, él vive como tal en Florida Blanca, pero él se encuentra hoy en la ciudad de Medellín y pues con él prácticamente coordinamos inicialmente estas conexiones en conjunto y hoy vamos a hacer una predicación en conjunto. Y va a ser interesante, vamos a predicar acerca de Lucas 15, donde se habla de dos hermanos. Y pues él, además de ser hermanos en la fe, pues somos hermanos de sangre. Yo soy mayor, él es menor. Entonces, al respecto de nuestras perspectivas como hermanos, como hijos de un mismo padre, con esas diferencias, siendo el uno mayor, el otro menor, pues vamos a reflexionar acerca de este pasaje. Entonces, va a ser algo como intercalado, como en conjunto, hasta un poco espontáneo, pero siempre tratando de tener mucha reverencia por Dios, siendo fieles a su palabra. Y pues una bonita ocasión que Dios nos permite, creo yo, es un privilegio. Y creo estar hablando también por mi hermano Carlos Arturo, de poder predicar y de hacerlo en conjunto, no solo como hermanos de sangre, sino como hermanos en la fe. Entonces vamos a Lucas, capítulo 15, y los dejo con mi hermano Carlos Arturo en este momento, que va a dar paso inicialmente con la reflexión bíblica. Gracias, mi hermano, y muy buenos días para todos. También un feliz Día del Padre para todos los padres. Es un privilegio que Dios nos permita ser padres y también ha sido un privilegio y un gusto tener todo un año de conexiones por Zoom junto con la congregación en Cali, Eje Cafetero, y como lo mencionaba mi hermano Luis Enrique, de otras partes del país e incluso del mundo. Yo quiero agradecerte, mi hermano Luis Enrique, por esa iniciativa de hacer el servicio de esta manera, incluyendo tiempos de confraternidad e incluyendo tiempos donde podamos interactuar. Y a esa dinámica nos invitaste a sumarnos hace más de un año y hoy celebramos el primer año de conexiones. No sabemos Dios qué disponga a futuro, pero es un bonito aniversario y también una bonita ocasión, como lo mencionaba mi hermano, ya que somos doblemente hermanos de sangre y en Cristo, que también somos ahí hermanos por la sangre de Cristo. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a Lucas en el capítulo 15, versículo 11, donde empieza la famosa parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. Bueno, dice el versículo 11, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Vamos a parar ahí un momento. Dame lo que me toca de la herencia. Y bueno, en esto, y como lo mencionaba mi hermano, es una predicación algo diferente, tal vez muy espontánea, porque tocamos puntos
tanto de lo que podemos entender de las escrituras como lo que vivimos nosotros siendo hijos de un mismo padre terrenal. Yo soy el hermano menor y eso se nota. Y fíjense que, no sé, tanto hermanos mayores como hermanos menores tal vez tienen la tendencia que voy a mencionar a continuación. Yo tuve esa tendencia como hijo menor y era la de creer que merezco las cosas, y es lo que podemos ver ahí en el hijo menor de la parábola. Dame lo que me toca de la herencia, o sea, dame lo que me corresponde, es que es lo que yo merezco. Suponer que es mi derecho y llegar al punto de exigir. Bueno, hay que tener en cuenta en el contexto de esta escritura, pedirle la herencia al padre, pues era prácticamente decir, bueno, es que ya no me aguanto hasta que te mueras, entonces por favor dame el dinero ya porque lo quiero ya. Porque si estuvieras muerto ya tendría yo el dinero. Imagínate tú como papá que un hijo tuyo, dentro del contexto del judaísmo, te exija la herencia. Es que la herencia solo se recibe cuando muere el dueño de los bienes o de la fortuna, en el caso de que haya alguna fortuna. Bueno, les comparto algo acerca de nuestra vida. Mi papá era un hombre que prestaba dinero, era un prestamista. Y fíjense que para mí, como hijo, tal vez uno como hijo no tiene la concepción de lo que supone el trabajo, de lo que supone el esfuerzo, de lo que supone el riesgo, de lo que supone la responsabilidad de ser un papá. A veces como hijo menor, en mi caso, lo único que pensaba era, yo quiero, es mi derecho, es lo que me corresponde y dame, porque como yo veía que mi papá manejaba dinero, pues yo decía, yo quiero ese dinero. Asociaba el dinero con poder, por supuesto. Fue una tendencia muy fuerte, porque desde muy pequeño mi papá me llevó a su oficina, me hacía llenar consignaciones bancarias, me hacía ir al banco y asociarme con todo el trabajo. Yo sabía las claves de las cajas fuertes, tenía también, incluso llegué a hacer la firma de mi papá exactamente igual y llegué al punto de hacer las firmas para los cheques por mi papá. Entonces fue algo que yo empecé a asociar, mira, y todo lo que tiene que ver con el préstamo de dinero es poder y el dinero me puede ayudar a tener muchas cosas. Y en mí había una gran ansiedad de tener dinero porque daba posibilidades, daba cosas que tal vez yo anhelaba. Entonces, Mm, claro, había una ansiedad. Como hermano menor, tal vez tú ves al mayor, en el caso de mi hermano Luis Enrique, ya con varios años adelante, que tenía posibilidades de hacer cosas y yo no, por ser menor. Tal vez eso me llenaba de ansiedad por querer ya ser grande y tal vez dar cabida o rienda a algunas cosas que quería, tal vez muchas que no correspondían. Entonces, en mi postura, y no quiere decir que todos los hijos menores o mayores puedan tener esa postura de exigir, de suponer que es su derecho o que creen que merecen, pues hay una anécdota que quiero que compartan mi hermano Luis Enrique y luego yo daré una pequeña acotación. Anécdota en la cual, pues él tiene una postura desde el punto de vista económico hacia mi papá y yo tengo una postura tal vez diferente. Adelante, mi hermano. Claro que sí. Gracias, mi hermano. Bueno, ¿cuál fue la situación? En esa época, em, tal vez eh, como hermano mayor, o sea, yo no soy el mayor de la casa, hay dos hermanas mayores por encima de nosotros, pero soy el hombre mayor. Y sí, denoto que soy mayor, claro, como lo decía Arturo, se nota que soy mayor. Pero en esa ocasión, ¿qué fue lo que sucedió? Tal vez algunos hermanos mayores, y como lo dice mi hermano, no aplica esto para todos los mayores ni para todos los menores. En esa ocasión, yo busqué de alguna manera cierta independencia por parte de mi papá, no estar requiriendo tanto dinero, era todavía universitario. Y empecé a decirle, no, pues yo, papá, no me dé la mesada, lo que comúnmente conocemos como mesada, yo voy a conseguir eso por mi lado. am, y inclusive le dije que lo del semestre tal vez podría llegar a conseguirlo.
Así es que estaba como dando esos pasos a hacerme cargo de mí mismo. Muchas veces a nosotros como mayores nos pasa, a algunos hombres y mujeres, se busca que seamos como el apoyo, el soporte para nuestros padres, se nos hace entender a veces muy claramente cuánto cuestan las cosas, lo difícil que es la vida. Y entonces, como que uno tiende a decir, oiga, sí, esto es importante y hay que considerarlo. Así es que yo en ese momento ya era cristiano, dije, no, pues voy a, voy a tomar esta postura con mi papá. Entonces lo interesante fue como también lo tomó mi hermano Carlos Arturo. Claro, como lo aclara Luis Enrique, en ese momento él ya era cristiano, conocedor de la palabra de Dios y con esa conciencia de que él como hermano mayor debía ser tal vez un apoyo y no una carga para nuestro papá, que era el que llevaba el sustento, llevaba los recursos al hogar. Bueno, pues en mi lógica, y como ya lo mencioné, dentro de mi visión de que creo que merezco, exijo y supongo que es mi derecho, pues al ver la postura de mi hermano de, no vas a recibir la mesada, no vas a requerir dinero para el semestre de la universidad, entonces pues yo le dije, bueno, papá, pues mira, el dinero que no le vas a dar a mi hermano, me lo puedes dar a mí. Fue lo que yo le dije a mi papá prácticamente porque yo dije, ok, dentro de mis matemáticas y dentro de mi lógica financiera, pues hay un dinero libre. Pues si él no lo quiere, yo sí se lo recibo con todo gusto. Esa fue mi postura en aquel momento con respecto a, pues pues, la actitud noble, pienso yo, y responsable de mi hermano, responsable. Y de mi parte, pues, tal vez la del hermano menor, de querer tener más, que de por sí mi papá fue alguien que conmigo fue menos duro, tal vez muy laxo en algunas cosas, pero agradezco el padre que tuve terrenalmente hablando, pero pues fue laxo conmigo y entonces yo estaba pidiendo más, más. Bueno, sigamos con la escritura. En el versículo 13 de Lucas 15 dice, poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía. Ya veíamos en el versículo 12 que el padre repartió sus bienes entre los dos. Es interesante, ¿no? Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Bueno, pues como les decíamos, tal vez vamos a ser muy anecdóticos en muchos sentidos. Y esta parte tal vez habla de vivir desenfrenadamente, de todos esos deseos que tiene el hijo menor de vivir como él deseaba. Y entonces, ya, ahora cambia el hermano menor y ya tiene recursos. ¿Y cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurre esto en mi vida? Bueno, pues yo lo veo representado en el momento en que fallece mi padre, tal cual como lo muestra la escritura, hay una herencia para los hijos y en el caso de mi papá, pues como su mercancía era el dinero, al ser prestamista, a mí, a mis cortos 20 años tal vez, me llega un recurso económico líquido. Bueno, entonces es donde tengo la oportunidad de dar rienda suelta a mis deseos. Y aquí pues quiero ser muy transparente, honesto, abierto con respecto a la vida que tuve en ese momento, porque, claro, yo deseaba definitivamente tener esa vida de desenfreno, de no tener limitaciones. Y es por eso que un joven de 21 años, inexperto, un joven de 21 años o 20, 21 años, con deseos de vivir, como lo dirían actualmente los jóvenes, aunque yo todavía me considero joven, pues me entregué a muchas cosas. Dentro de ellas, el licor, las mujeres y las apariencias. Para esas tres cosas se requieren recursos económicos y yo los tenía. Y viví desenfrenadamente. Después de que mi padre muere,
Yo di mucha rienda suelta a todos mis deseos, mis placeres. Tuve muchas reuniones donde estuve con diferentes personas, mujeres, viajes, donde di rienda suelta al licor, a estar embriagado, hasta perder la memoria, pero siempre intentando lucir bien. En ese entonces yo practicaba el fisicoculturismo, siempre procuraba que mi pelo se viera perfecto, usar anteojos oscuros, usar ropa lujosa, esclavo de eso, pero de alguna u otra manera era lo que anhelaba desde hacía mucho tiempo, desde pequeño. Desde pequeño yo decía, cuando tenga dinero, quiero hacer esto. Y bueno, Dios dispuso que en ese momento yo tuviera los recursos para dar rienda suelta. Obviamente Dios no quería que yo diera rienda suelta a esas cosas que lo ofendían. Yo, un joven que no conocía de Dios, pero lo que sí es cierto es que Dios dispuso que se diera la muerte de nuestro padre, un accidente, cuando él apenas tenía 56 años. Entonces, aún yo era joven y con muchos deseos de desencadenar, liberar lo que yo tenía ya dentro, todos esos deseos. Y bueno, así viví un corto tiempo, porque es que la fortuna no dura mucho, pero también Dios tuvo para mi vida la fortuna de no dejarme tanto tiempo dentro de esa vida de perdición. Sin embargo, me asocio mucho con este joven y su comportamiento. Me gustaría en este momento que mi hermano Luis Enrique compartiera un poco acerca de cuál era su sentir, su visión acerca de la forma en que yo estaba procediendo con mi vida. Claro que sí. Bueno, tengo que admitir algo, y es que hay como dos etapas en mi vida como cristiano. Precisamente lo que menciona mi hermano, cuando falleció nuestro padre en octubre del 2003, a comienzos de ese año 2003, vino una crisis importante en la iglesia que nos llevó a muchos, en lo personal me cuento entre ellos, a reevaluar la forma en que vivíamos el cristianismo. Antes de pronto de esa crisis, tenía yo una postura bastante severa, bastante tipo hermano mayor, ¿sí? Ah, bastante dura con las personas que pecaban, porque de alguna manera creo que se había promocionado entre nosotros o habíamos cultivado nosotros una forma de pensar así, de que debíamos exigirnos bastante. Es como la postura que habitualmente tiene un hermano mayor. Necesito exigirme, como que no soy lo suficiente. Muchas veces se siente entre los hermanos mayores, como que tienen que dar la talla de sus padres. Es más, mi nombre, Luis Enrique Hoyos, yo tengo el mismo nombre de mi papá, a veces queda como la sensación, sin que fuera la intención de mis padres, no los estoy criticando, es claro, es más, está mi mamá acá con nosotros en esta transmisión, pero a veces queda como la sensación de reemplazar al padre en muchos aspectos, y a veces en este aspecto, en esta etapa, en esa primera parte de mi cristianismo, era como bastante severo, de juzgar, de ser muy duro con la gente, ¿sí? Luego, después de todo esto que pasa en el 2003, creo que cambió mi postura y vi varias cosas que no estaba yo siendo reverente con Dios, con la gracia que Dios muestra. Entonces, pues claro, mi visión de mi hermano Carlos Arturo antes de esta situación, pues era muy severa, de obviamente sentirme de alguna manera mejor que él, porque era cristiano, porque no pecaba como él, que no hacía lo que él hacía, ¿sí? Pero luego vino una postura diferente, la cual inclusive iremos reflejando un poco más adelante eh, a medida que vaya avanzando la predicación. Bueno, tú no eras el único que se creía mejor. Yo me creía mejor que tú, porque yo decía, este pobre hombre es simplemente una oveja dentro de esos seguidores. Es un tipo que no entiende cómo es que se vive la vida. Pero bueno, fíjense que siguiendo con la parábola, aparece allí en el versículo 14 del capítulo 15 de Lucas
Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Bueno, pues tal vez a esta sección, a estos 3 versículos, yo le daría el nombre de hambre y con lo que llenas tu vientre. Y bueno, pienso que gracias a Dios no ocurrió lo que dice acá, de que en mi caso me haya gastado todo, pero lo que sí es cierto es que sobrevino sobre mí una gran escasez. Escasez porque me estaba llenando de basura. Esa era mi vida. Vivir una vida de desenfreno, de tal vez tener lo que muchos estandarizan o buscan, porque es que no estoy generalizando, estoy hablando de que muchas personas admiran a quienes viven así, desenfrenadamente como yo lo hacía. Y yo era referente para muchos hombres en aquel entonces. Uy, es que ese Arturo, mire a la mujer que se literalmente o coloquialmente como se dirían, se levantó, o miren ese Arturo, cómo está de grande, cómo está de bien, etcétera. Mire cuántas cervezas se tomó, todas esas cosas que el mundo valora, respeta, admira y quiere seguir, tal vez yo buscaba tenerlas a muy buen nivel para tener esa adulación. Pero llegué a un punto donde me empecé a sentir con hambre. Literalmente me sentía vacío. Era la sensación que yo tenía, de vacío. Y les quiero comentar algo muy explícito porque tal vez ayude. Creo que puede ayudar. Miren, una de las sensaciones que yo más detestaba era levantarme un domingo, despertarme un domingo y llegar y, bueno, tener de pronto algo de dolor de cabeza por haber consumido licor tal vez o haberme trasnochado, estar en algún motel junto con una mujer que si apenas sabía su nombre, que simplemente había entablado algún tipo de conversación, de romance rápido y aún habíamos llegado a tener relaciones sexuales. Esa sensación me hacía sentir, no solo vacío, me hacía sentir asco de mí. Me sentía sucio. Me sentía como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es esto? Yo, ¿por qué estoy acá y con esta mujer? Los domingos en la mañana eran los días más duros para mí de la semana, porque desafortunadamente quienes han vivido así han sentido cómo esto se vuelve un círculo vicioso de placer y culpa, placer y culpa, placer y culpa. Logras placer porque de alguna manera tienes lo que quieres, una relación sexual, el licor, la adulación de los demás. Y luego la culpa de ver el resultado de esa vida que tienes, tan vacía, tan absurda, tan llena de comida para cerdos, de algarrobas. Así me sentía yo. Era terrible. Yo agradezco a Dios. Yo digo, hoy es domingo en la mañana. Dios mío, cuántas cosas has hecho en mi vida. No solo dejé esa vida, sino que ahora puedo estar junto con mi hermano Luis Enrique predicando. Y no solo eso, celebrando que somos padres. Un hombre irresponsable como yo, que se arriesgó a dejar embarazadas cuántas mujeres, porque a veces me unía a ellas sin protección, por ejemplo. Y Dios fue bueno conmigo. Y ahora puedo celebrar el Día del Padre. Un domingo en la mañana cuando eran los peores días para mí. Los días de la culpa, los días en que yo tenía que ir en la tarde a nadar. Era lo que yo hacía. En las tardes tengo que ir a nadar. Sentía que el agua, de alguna u otra manera, me libraba de ese peso, de ese asco que yo sentía.
Tal vez cuando me hablaron del bautismo entendí más fácil eso. Oye, sí, es que el bautismo como que me libera de un peso. Pero lo entendí luego mucho más profundamente al seguir estudiando la Biblia, pero ya había avisos allí de que entendía algo acerca del agua y lo que podía hacer en mi vida. Claro, no necesariamente, y claro, hablábamos con mi hermano Luis Enrique que no queríamos que esta predicación sonara supremamente masculina, a pesar de ser el Día del Padre, pero algo que sí veo en el ser humano es que está hecho para ser llenado, no puede permanecer vacío. Muchos hombres, no quiere decir que a mujeres no les pase lo mismo, pero muchos hombres lo intentamos o lo intentaron llenar esos vacíos con lo que acabo de describir, con tanto pecado, con desenfreno. Hay mujeres que buscan llenar también esos vacíos porque hambre siempre va a haber si no estás con Cristo, que es el verdadero pan que sacia y el que va a hacer que de ti corran ríos de agua viva. Es lo que dice la escritura. Entonces muchas mujeres pueden llenar esos vacíos también con relaciones sentimentales, con el enfoque hacia lo superficial, hacia la vanidad, a cómo se ven, o a buscar la adulación, a buscar que les digan qué hermosas son, qué bonitas son, y entonces se vuelve el enfoque de su vida el querer estar en esa postura de siempre tener adulación, admiración. Y con eso buscan llenar su vida. Cuando quien puede llenar tu vida y la llena, en el caso de quienes somos cristianos, es nuestro Señor Jesús. Nuestro Dios es el único que puede llenar nuestras vidas. Muy bien, vamos a seguir avanzando un poco acerca de esta parábola. Espero que esté siendo de su interés y de ánimo todo esto que les estamos compartiendo. Dice la escritura en el versículo 17. Por fin recapacitó y se dijo, el hermano menor, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros, como uno de tus empleados. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. El momento del arrepentimiento. Bueno, no estuvo mi padre terrenal en aquel momento para que yo pudiera expresarle cuán arrepentido me sentía de haber tomado los recursos que con esfuerzo él había generado para malgastarlos en esa vida desenfrenada. No tuve esa oportunidad. No tuve esa oportunidad de decirle, como dice la escritura, perdóname, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Yo no estaba actuando como honrando a mi papá. Él jamás se comportó así. Como papá fue un hombre responsable, hasta donde yo entiendo, muy, muy responsable, fiel, hasta donde yo puedo ver, un hombre honorable, un hombre que buscaba cumplir su función, la que creía que debía cumplir, el proveer el hogar, el hogar. Yo nunca lo vi actuando como yo actué. Y lamento mucho que en vida nunca le pude decir, papá, perdón, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios y contra ti porque no te he honrado. No tuve esa oportunidad. Y me hubiera encantado. Pero lo cierto es que pude ir al Padre Celestial. Porque cuando mueren nuestros padres, Dios finalmente es nuestra única figura. Él es el verdadero Padre. Y bueno, he llegado de regreso. Nunca había estado realmente con Dios, pero fui a Dios. ¿Y cómo fui a Dios? Quiero compartirles brevemente otra anécdota. Bueno, en ese entonces, pues, el objetivo era tener relaciones con mujeres, tal vez era como lo que más buscaba. Entonces, empecé a cada vez ser más hambriento en ese sentido.
llegué a tener una relación sentimental con mujeres que tenían relaciones sentimentales con otros hombres. No sé si estaban casadas necesariamente, al menos con una tuve una relación estrecha. Incluso pensamos en que ella iba a dejar a su pareja y vamos a vivir juntos, y tenían hijos, tenía una hija, en ese caso con este hombre. Yo empecé a vivir de una manera tan libertina que pues hasta me empecé a tener relaciones con mujeres de este estilo. Y a pesar de ese vacío, como les dije, había esa necesidad de sentir otra vez ese círculo del placer, sentir placer, aunque había culpa. Pero bueno, llegó un buen día en que no sé si mi hermano Luis Enrique ya les comentará. Él estaba viendo cómo yo estaba viviendo de manera libertina y tal vez totalmente perdido. Y me acuerdo muy bien, yo estando en mi habitación, que él se me acercó una noche muy, muy suavemente, muy respetuosamente. Tal vez me hizo una introducción, solo me dijo, me gustaría leerte una escritura. Bueno, ya les he mencionado que yo pensaba que él simplemente era una oveja y alguien a quien le habían lavado el cerebro dentro de un ambiente religioso, y yo no entendía nada de lo que representaba ser cristiano, a la verdad. En ese punto no lo entendía. Pero Dios dispuso que yo quisiera escuchar, porque le dije, bueno, sí, claro, léeme la escritura. Entonces él sacó una escritura. Voy a leer solo algunos apartes, como para que no nos extendamos tanto. Una predicación entre dos puede llegar a ser muy larga. Muy bien. Entonces él leyó todo el capítulo de Proverbios 7, pero voy a leer algunos apartes. Dice la escritura en Proverbios 7. Versículo 7. Me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Cruzó la calle y llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Caía la tarde, llegaba el día a su fin, avanzaban las sombras de la noche. De pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. Como es escandalosa y descarada, nunca halla a sus pies reposo en su casa. Una vez por las calles, otras veces por las plazas, siempre está al acecho en cada esquina. Se prendió de su cuello, del cuello de aquel joven, lo besó y con todo descaro le dijo: tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido mis votos. Por eso he venido a tu encuentro y te buscaba y ya te he encontrado. Sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios. He perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela. Ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor. Disfrutemos del amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. Se ha llevado consigo la bolsa de dinero y no regresará hasta el día de la luna llena. Con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo, y él enseguida fue tras ella, como el buey que va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red, sin saber que en ello le va la vida. Así que, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras, no desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su causa, sus víctimas han sido innumerables. Su casa lleva derecho al sepulcro, conduce al reino de la muerte. Y ya, cerró la Biblia y se fue. Eso fue lo que él me leyó. Y yo dije, Dios mío, yo no soy una oveja como él, pero yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. En ese momento yo sabía eso, por más perdido que estuviera. Yo dije, esa parte de la Biblia está hablando de mí. Está describiendo exactamente lo que yo hago y está describiendo exactamente el tipo de mujer con la que estoy
y está describiendo exactamente lo que me va a pasar. Y yo, sin más ni más, llamé a esa mujer y le dije, no quiero volver a verte jamás. Lo hice horas después. Y nunca más me volví a ver con ella, ni la contacté, ni me dejé contactar. Nunca, jamás. Porque como les dije, yo no respetaba a Dios, pero sí sabía que la Biblia era la palabra de Dios. Y también sabía que yo no quería ser ese buey que va al matadero, ni ese ciervo que cae en la trampa, que sus entrañas son atravesadas por una flecha. Y yo me sentía como esa ave que se lanza contra la red, sin saber que en ello le iba a ir la vida. Es algo que es fuerte, pero muestra el poder de Dios, muestra cuán poderosa puede ser la Biblia. Tal vez por eso yo respeto tanto la Biblia. Desde ahí yo dije, wow, esto es increíble, de verdad, esto tiene mucho poder. Y pude arrepentirme, por ejemplo, de eso. Avanzando un poco en esto que estamos leyendo, vamos a ir entonces al versículo 20 de nuevo. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre, el joven. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Y esta parte la llamo viviendo la gracia. Viviendo la gracia porque el solo hecho de creer que a lo sumo debía ser tratado como un jornalero más, como alguien que apenas merece el sustento de su padre, pero no como un hijo. Tal vez eso fue lo que me hizo pensar, bueno, definitivamente he pecado mucho contra Dios. Yo no merezco que se me trate un hijo de Dios. Si Dios me trata como uno de sus empleados, como uno de sus siervos, ya es mucho para mí. Y bueno, yo dentro de esa inconsciencia espiritual me empecé a alejar del pecado porque me empecé a dar cuenta que me sentía mejor no pecando tanto. Y empecé a hacer cosas buenas, al punto de decirle a mi hermano Luis Enrique, al que me había compartido ese Proverbios 7, le dije, muy interesado yo por el poder de la Biblia y por la certeza de la palabra de Dios, le dije, ¿sabes qué? Me gustaría estudiar la Biblia. Me gustaría estudiar la Biblia. Tal vez no quería conversión espiritual, simplemente quería la sabiduría que venía de la palabra, porque la veía en mi hermano Luis Enrique. Entonces, muchos consejos yo le pedía a él dentro de mi ceguera espiritual y él siempre me sacaba la Biblia. Sí, esto me recuerda esta escritura, mira esto y lo otro. Y yo iba y aplicaba lo que leía, lo que leíamos de la palabra de Dios y funcionaba. Entonces yo dije, wow, esto es increíble. Pero me empecé a dar cuenta que por más que, claro, chévere empezar a hacer cosas buenas, pero no, yo necesito tener algo más grande porque estoy vacío. Y me siento muy, muy privilegiado, muy feliz de que pude estudiar la Biblia junto con mi hermano Luis Enrique y otros hermanos. Y me siento como ese joven que estaba muerto y que volvió a la vida. Me siento como aquel joven que comía algarrobas para cerdos y luego volvió a tal vez una senda que siempre le habían mostrado, pero que no había querido ir. Y recibir todos los privilegios de hijo.
Eso es algo que me ha hecho muy feliz. Eso es algo que me ha llenado de mucha paz. El saber que Dios me perdonó y que tal vez yo me metí a una piscina un domingo en la tarde y para quitarme tal vez la culpa, pude ir a las aguas del bautismo y quitarme todo ese pecado, todo ese lastre. Eso ya ocurrió hace casi 17 años. Y precisamente ayer cumplimos junto con mi esposa 15 años de casados. Han sido 15 años muy felices donde yo he podido serle fiel a mi esposa, algo que creía imposible, pero Dios hace grandes cosas. Y todo lo que les he descrito, ese era yo. Y es el que de vez en cuando les predica a ustedes la palabra de Dios con tanta convicción, porque tal vez entiendo muy profundamente la gracia de Dios y como yo no merecía nada y ahora se me trata como uno de los hijos de Dios. Y se me da la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y se me da la oportunidad de vivir con los privilegios de ser hijo de Dios. Y pues se lo he dicho muchas veces a mi hermano mayor, pero te lo vuelvo a decir, mi hermano, gracias. Gracias por haber tenido el valor de haberme compartido esa escritura, sabiendo que yo había reaccionado tal vez muy mal varias veces, que llegué a agredirlo incluso físicamente. Pero él tuvo el valor de llevarme la palabra de Dios y Dios tuvo el amor para hacerme entender que esa vida de pecado no era para mí, ni es para ti el que me está escuchando, esa no es. Así que bueno, eso es lo que me corresponde de esta parábola. Los dejo con mi hermano Luis Enrique, que va a terminar de dar el desarrollo. Como les digo, espero que no sea muy extenso, que sea muy animante para todos. Muchas gracias, mi hermano, y gracias por tus generosas palabras. Y pues para mí ha sido un privilegio cada vez que he podido compartirle la palabra de Dios a alguien y aún más a alguien tan cercano a mí, a mi corazón, como lo eres tú, y que se haya dado por fin el que tú llegaras a la fe y todo lo que se celebra, ¿no? Imagínate ya 15 años de matrimonio, la oportunidad que tú ahora, siendo una persona como con la vida que tuviste, puedas es compartir la palabra de Dios, animar a otros a también seguir al Señor, pues es grandioso. Eso es más satisfactorio que cualquier otra cosa, pero muchas gracias por tu apertura también de corazón. Y bueno, es muy interesante lo que has venido desarrollando, hablando como hijo. Y en este punto yo quisiera que reflexionáramos también un poco acerca del Padre, ¿sí? El Padre fue el que permitió que todo esto sucediera. Un momento, no el responsable de todo lo que sucedió. En este caso tal vez tuvo que darse la ausencia de nuestro Padre terrenal para que mi hermano experimentara ese tipo de situaciones, pero igual él habría buscado de otra manera o en otra época vivirlas. Ah, pero de alguna manera esa libertad que le dio la ausencia de mi papá, de mi padre terrenal, que comparto con mi hermano, el agradecimiento y el respeto que le tenemos, pero también la libertad que Dios da para pecar, y eso es algo difícil de entender. No es que Dios nos anime a pecar, que quiera que pequemos, que nos empuje hacia el pecado. La Escritura dice, Él no siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie a hacer lo malo, pero sí nos da la libertad de decidir en cuanto a eso. Y es un ejemplo impresionante esta parábola del hijo pródigo, como se conoce, de este padre que reparte la herencia, o sea, bueno, esto le corresponde a usted, esto le corresponde a usted, tome lo suyo, ya que se lo quiere llevar, lléveselo y viva como quiere vivir. De alguna manera, muchos de nosotros hemos experimentado esto, ¿sí? Que sea aquí anclado al hijo menor, pues es solamente como una metáfora, pero no quiere decir que no aplique a todos. Dios nos da la libertad de que hagamos con nuestra libertad lo que querramos, que decidimos qué hacer. Pero no solamente eso, como aquí lo acaba de mencionar mi hermano, pues llegó la palabra de Dios donde dice, bueno, usa tu libertad de esta manera, decide seguir así. Y a eso me refería yo con la postura de hermanos mayores. Los hermanos mayores en algunos casos solemos ser autoritarios,
solemos ser controladores, no damos la libertad de que nuestros hermanos menores hagan o vivan ciertas cosas, a veces por un buen corazón, de que no vayan a cometer errores, de que no se vayan a herir, pero también muchas veces con un corazón más bien de control, de reemplazar lo irreemplazable. Yo no puedo hacer el papel de Dios en la vida de nadie. Y fue interesante ya en esa etapa en la cual pude compartirle a mi hermana acerca de las escrituras, pues reconocer que el poder estaba era en ellas, no en mí. Por eso les hablaba de la etapa en la iglesia en la cual pues fuimos formados tal vez en una cultura mucho de control y es algo que anhela mucho la gente en el cristianismo. Mira, controlemos esto, que la gente no peque, que no pase esto en la iglesia. ¿Cómo hacemos? Y hay a veces una manía de buscar los sistemas, las metodologías de control para que no se haga lo malo, pero no vemos esto en la actitud del padre. Por eso pueden haber hijos que, como le pasó a mi hermano y como nos pasa a todos, reitero, viven como vivieron, pero también se dan cuenta de que están comiendo de basura. Vamos a continuar con la escritura. Allí en Lucas 15, en el versículo 25, dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo, estaba trabajando. Tan sufridos los hijos mayores. El otro llega allá, le matan el becerro más gordo y el otro trabajando. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Él dirá, ve, baile, y eso, esa rumba, ¿de dónde viene? Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Versículo 27. Ha llegado su hermano. Oh, noticia. Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Yo lo experimenté en algún momento como hijo mayor, como hermano mayor. Lo experimento actualmente. Yo tengo el privilegio de tener varios hijos con cierta brecha de edades entre ellos y noto cómo ellos les indigna y sobre todo a los mayores ciertas tal vez consideraciones que se tienen con los menores. ¿Cómo a mí esto y a este lo otro? ¿Cómo yo sí y este no? Yendo específicamente al punto, este hermano puede decir, yo trabajando aquí siempre, mientras este llega después de haber hecho todo lo que ha hecho. Y miren, en el cristianismo se ve mucho esto, ¿sí? Pero no es un reflejo del Padre, es más el reflejo del corazón humano. Lo he escuchado de hermanos, y en eso voy a ser muy abierto, que anhelan épocas en donde existía ese control, esa injerencia profunda, ese reemplazar las decisiones personales por las decisiones que otros tomaban sobre las vidas de otros y no dar la apertura que da aquí el Padre de vivir y aceptar que algunos tomaremos malas decisiones. Y quienes llegan a la iglesia en esta etapa que es diferente a esa que vivimos, tal vez algunos se relacionen, tal vez algunos no entiendan mucho de lo que estoy hablando, excúsenme por eso, pero hay como ciertos momentos, una etapa un poco más controladora, de mayor legalismo, otra en donde eso cambió, algunas cosas para bien, otras tal vez no tanto, pero el punto es que pueden tener esta actitud de hermano mayor. Estos como sí, ¿por qué se bautizan tan rápido? ¿Por qué no hicieron lo que yo hice para bautizar? ¿Por qué los van recibiendo así como así? Es impresionante, o sea, cuán indignados nos sentimos, pero esa indignación proviene de Dios. Es un verdadero cero por Dios. De eso vamos a hablar un poco más adelante. En el versículo 29. Pero él le contestó, el padre contestó.
Perdón, aquí el hermano mayor contesta, perdón. Pero él le contestó que el padre sale a convencer al hermano mayor que entre y él le contesta el hermano mayor al padre, pero él le contestó, fíjate, cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Versículo 30. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. A veces quienes tenemos una postura de hermano mayor, somos duros con los demás y también somos duros con nosotros mismos. Nos autoexigimos, siempre sentimos que no damos la talla, que no somos lo suficiente. Y a pesar de que en apariencia somos muy responsables, tal vez hay también mucha culpa en nuestro corazón y eso también es pecaminoso. Ah, por ejemplo, no me acuerdo qué tanto sería de la situación que describe mi hermano acerca, o que referíamos ahorita, de mi deseo de independencia, cuánto habría culpa allí, y no una convicción profunda de, de apoyar a mi papá. Eso no me acuerdo la verdad cómo sería, espero que no haya sido así, pero si es así, no sería una motivación espiritual realmente. Ahora, el punto acá es que este hermano refiere, bueno, todo su trabajo y la falta de recompensa de ese trabajo. Y lo compara con todo el desenfreno del menor y la gran celebración que se le da. Pero es cuestionable la lógica del hermano mayor. Yo me pongo a pensar, ¿será que el padre le negó el cabrito para celebrar? No saco esa conclusión de la escritura. No saco esa conclusión del corazón del padre. Yo estoy convencido que si el hermano mayor le hubiera dicho, papá, pues dame un cabrito que quiero hacer una fiesta con mis amigos, le habría dicho, claro, mijo, cógalo, hágale. Pero tal vez él nunca se lo pidió. ¿Por qué? Porque tal vez en esa postura autoexigente y dura con él, de pronto sentía que no se lo merecía. Tal vez. Pero por otro lado, y eso es evidente, el hermano mayor tiene una postura selectiva. Él ve, uy, sí, el desenfreno y todo el placer que obtuvo despilfarrando la fortuna. Pero se le olvida que también estuvo comiendo con los cerdos. A veces quienes somos duros y tenemos esa postura de juzgar a otros porque se entregan al desenfreno, porque se entregan a la maldad, se nos olvida de que a la larga, así obtengan placer en una primera instancia, al final se van a sentir como lo escribía mi hermano, se van a sentir bien asqueados de sí mismos. Y el ciclo que describe es exactamente culpa, placer para liberarse la culpa, y nuevo, culpa y así. Un círculo vicioso terrible. Entonces se nos olvida, a veces somos como, eh, se nos olvida esa parte. Quienes juzgamos a los demás que están en su pecado, se nos olvida que por dentro viven también algo supremamente lamentable y triste, el vacío que el pecado trae, porque el ser humano no fue diseñado para vivir así, no fue diseñado para entregarse al pecado, a la inmoralidad, a la mentira, al rencor, a la envidia, no fue diseñado para eso. Y la Biblia nos muestra cómo debe vivir guiado el ser humano. Entonces, cuando le comparto yo esa escritura acerca de la situación que él estaba viviendo, no conocía yo profundamente su situación, pero intuía algo y sabía, mira, sé que no está viviendo como debe vivir, que esto le está afectando emocionalmente, lo está desmoronando y aquí está lo que lo puede librar de esto. No fue como, bueno, mamá, vamos a hacer algo para controlar a mi hermano, que no reciba plata, que no reciba llamada de mujeres, que hagámosle un cerco espiritual. No, no, es mostrarle la palabra de Dios. Y pues gracias a él, pues llegó en su momento
había la disposición de recibirlo. Fue el momento y tomó decisiones y poco a poco eso lo fue llevando a Dios. Yo fui un elemento, un pequeño instrumento para que esto sucediera. Pero la postura de este hermano mayor no es esa, no es de bueno, qué bueno que este hermano ya salió de comer la basura, sino de juzgar los placeres y el desenfreno al cual se había entregado el hermano menor. Muchas cosas más podríamos hablar, pero sigamos avanzando. Versículo 31 al 32. Miren cómo le responde el papá. O sea, a mí me conmueve mucho porque muchos padres podemos ser agresivos, podemos ser reactivos a los reclamos de nuestros hijos. Yo que tengo hijos, un hijo adolescente y uno preadolescente, es difícil ciertos reclamos y la manera en que los hacen, que son airados, que son, a veces los sentimos desafiantes, y es difícil contestar con amor, pero aquí veo el profundo amor con el que contesta este padre a su hijo. Versículo 31, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Qué importa lo que hayas hecho? ¿Qué importa lo asqueroso, lo malvado que hayas podido hacer? Si has salido de allá y has vuelto a la vida. ¿Por qué el hermano mayor enfatizaba en eso? ¿Será que hasta profundamente anhelaba, oiga, yo hasta quisiera de pronto pasar un tiempito con las prostitutas como lo hizo mi hermano? ¿De alguna forma habría envidia en eso? ¿O esa actitud tan autoexigente no le traía a él de verdad una satisfacción delante de su padre, sino que era algo que a regañadientes él se obligaba a hacer? El hermano, por ejemplo, el hermano mayor, si fuera el caso de que su hermano menor se hubiera enfermado, hubiera estado a punto de morir y se hubiese sanado, ¿no se habría alegrado? Así, si hubiese caído en una situación de salud por su imprudencia o por su legítima maldad, pero hubiera estado a punto de morir por esa situación de salud y luego hubiera salido de ella, ¿no se habría alegrado? ¿No habría sido para él un motivo de satisfacción, de gozo para celebrar? Y más que hablar de nosotros como hermanos, como hijos de un mismo padre, como uno el menor, otro el mayor, lo importante es ver detrás de todo esto el padre. Es un padre que da la libertad de pecar, pero en una postura muy materna, porque el ser padre no es ser el duro, el severo, el déspota, el distante, no. O sea, esa no es la postura, o sea, Dios no es masculino ni femenino, se presenta como un padre, pero aquí se muestra como una madre siempre dispuesta a abrir los brazos para quien quiere volver a casa y disfrutar de estar bajo la cobertura de su padre. Y eso era lo que vivía el hermano mayor. El hermano mayor no se podía dar cuenta de, oiga, pero es que yo disfruto todo el tiempo de lo que mi papá me da. O es que anhelo lo de las prostitutas. O es que anhelo las parrandas y el desenfreno. Ah, no. Entonces qué rico estar con mi padre. Todo lo que es de mi padre es mío. Tengo una habitación en la casa de mi padre. ¿No es eso suficiente? ¿Por qué sufrir por lo que otros hacen y que ellos reciban luego lo que nosotros hemos recibido? Es por todo ese trabajo que hacía él en el campo, que él lo tenía allí viviendo. No, es porque era su hijo. No hay ningún trabajo que yo pueda hacer para que mi padre me apruebe. Nada. Así, en teoría, tal vez algunos compararán, uy, no, pero pues Luis Enrique fue más espiritual que Carlos Arturo, o no, bueno, no sé. Pero así existiera una medida humana de eso, espiritualmente no vale nada.
delante de Dios, mi hermano y yo somos lo mismo, hijos de un mismo Padre, perdonados por Él. Tal vez yo no viví todas esas situaciones que vivió mi hermano antes de llegar a la fe, viví otras, tal vez no tan graves, tal vez no, no sé, no me importa medir eso porque para el Padre lo importante es que estábamos muertos y Él nos trajo a la vida. Entonces, de acuerdo a la Escritura, dejemos a un lado la postura de hermano menor, de no tomar responsabilidad y vivir de acuerdo a nuestros placeres. Dejemos a un lado la postura de hermano mayor, de juzgar a otros y ponerles un estándar que que el padre no pone. Y más bien pongamos nuestra mirada en Dios, ese Padre que da libertad, da la oportunidad de vivir, pero también da la oportunidad de tener vida en abundancia, de salir de la oscuridad y llegar a la luz, de salir de la muerte y llegar a la vida. Y por eso es un motivo de celebración. Para concluir, ¿cómo celebramos? ¿Cuál es nuestro banquete? Tal vez no con el becerro más gordo, pero sí con el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Vamos a tomarnos un tiempo para conmemorar que Dios nos sacó de la muerte a la vida y eso fue entregando a su propio hijo, un padre entregando a su hijo, para que pudiéramos ser nosotros también hijos. Valoremos esto al tomar la cena, quienes la están tomando ahorita o quienes la tomarán después, tal vez con su familia o amigos o hermanos, a esto que Dios nos ha mostrado, el amor que Él refleja a través de Cristo Jesús. Acompáñenme en una oración por el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús.